Buenas tardes, jóvenes. Vamos a iniciar con la guía número 15 del mes de noviembre y es el gran capítulo de toma de decisiones aplicando porcentajes. Entonces, nosotros, ¿qué vamos a ver en esta guía? Más que nada, vamos a ver cómo se aplican los porcentajes en nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, como dice acá, ofertas en el comercio, elaboración de presupuestos familiares y personales, o analizar cantidades porcentuales presentes en las boletas de honorarios y liquidaciones de sueldo. Este punto es muy importante porque ustedes, muchachos, están prontos a salir a la vida laboral. Y cuando ustedes tengan que firmar un contrato, ese contrato tiene una serie de divisiones. Ese contrato que ustedes tienen, ustedes lo firman, y de ustedes cuando reciben su sueldo, cada sueldo que ustedes reciben viene con una liquidación de sueldo. Es decir, ustedes reciben un monto bruto y ese monto bruto tiene una serie de descuentos que son legales. Eso vamos a analizar ya a la próxima clase, pero sí vamos a ver un poco más el aprendizaje esperado 1 y 2. Así que antes de empezar esta guía está entre las páginas 109 y 122 del texto del estudiante y esta guía corresponde al mes de noviembre de este año. Vamos a ver en simples palabras, en forma muy resumida, el trabajo de porcentajes y la famosa regla de tres simple. El porcentaje en rigor es, o representa, mejor dicho, una cantidad dada como una fracción en 100 partes iguales. Es decir, es una cantidad dividida en 100 partes iguales. Por ejemplo, 78% indica que son 78 partes de 100 partes totales. Eso es importante, de 100 partes totales, que es el total de las cantidades. Un 2% indica 2 de 100 partes totales y 354% indica que son 354 partes de 100 totales. Es muy útil para determinar la parte de un total de un número de una cantidad donde 100 siempre representa el total, y para hacer este tipo de cálculos vamos a utilizar la regla de tres simple. Por ejemplo, dice acá, determine las siguientes cantidades y represéntelos como porcentaje. Dice, calcula el porcentaje de alumnos de cuarto año de electricidad si son 11 alumnos de 24 totales. Entonces nos piden representar este número, el 11, en porcentaje. ¿Qué sabemos nosotros? Que 11 es la cantidad de alumnos que cursan cuarto año medio de electricidad. Pero el total no es 24. Tengo un pequeño error aquí. Es 35. Entonces me dicen, como había dicho recién, que el total no es 24, sino 35. Entonces a mí me dicen que calcule el total, el porcentaje de alumnos de cuarto medio de electricidad si son 11 de 35. Entonces coloco 11, flecha 35. Aquí estamos aplicando la regla de tres simple. Entonces, abajo coloco X%, que es el porcentaje que estoy buscando, flechita 100%. ¿Por qué 100? Porque recién dijimos que 100 siempre representa el total. Otra forma de hacerlo es
Otra cosa, otra forma de representarlo es 11 es a X y 35 es a 100%. 35 es a 100%. También es otra forma de representarlo. Entonces, ¿cómo calculo esto? Multiplico cruzado. X es lo mismo que 11% dividido 30 y 35. Por lo tanto, 11% dividido 100% dividido 35 es lo mismo que 31,4%. ¿Qué significa esto 31,4? Que 11 alumnos de 35 totales representan el 31,4%. Otro ejemplo. Me dicen que el porcentaje de accidentes eléctricos medianamente graves en la minera Collahuasi fueron 13 de 60. Entonces me dicen que 60 es el total de accidentes, o sea, es el 100%, y me dicen que los accidentes medianamente graves en minera Collahuasi fueron 13. Como calculo ese porcentaje, tal como aparece acá, coloco 13 es a 60, Y, que es el porcentaje que voy a calcular, es a 100, porque 100% es el total que es 60. Entonces multiplico cruzado, 13 multiplicado por 100 y después lo divido por 60. Y me da un 21,7%. Es decir, este numerito lo paso a porcentaje, 13 de 60 en total, es lo mismo decir que el 21,7% de los accidentes fueron de tipo eléctrico medianamente graves en Collahuasi. Entonces, el cálculo de un porcentaje de una cantidad, dice, podemos determinar porcentaje de una cantidad que representa una porción de un total. O sea, aquí estamos calculando la porción de un total, 13 de tanto, y me lo representa como porcentaje, como 21,7 por ciento. Esto no es nada complicado. Así que ahora vamos a hacer algunos cálculos, así bien simples, de cálculo de porcentajes, donde vamos a calcular ahora al revés. En vez de calcular el porcentaje, ahora nos piden calcular la cantidad que se asocia a ese porcentaje. Eso vamos a calcular ahora. Entonces me piden calcular el 10% de 90. ¿Cómo calculo el 10% de 90? Yo sé que la cantidad A, que no la conozco, la debo calcular, mientras el total es 90. Pero sé que el SA representa el 10% del total, que es 100%, y ahora lo multiplico cruzado. A es lo mismo que 10% multiplicado por 90, y eso lo divido por 100. 10 por 90 dividido 100, y eso es igual a 9. O sea, A vale 9. A igual 9 es el 10% de 100. Igual que acá. ¿Cómo calculo el 70% de 200? Esto lo calculo como B, que es la cantidad que estoy buscando, cantidad B, equivale al 70%. Es como otra forma de pensarlo. Aunque lo puedo hacer de esta manera. Y 200 equivale al 100%. También lo puedo haber hecho de esta forma. B es a 200 como 70% es a 100%. En ambas multiplico cruzado.
70 por 200, 200 por 70 dividido 100 y me da 140. Eso es 140 es el 70% de 200. A eso se refiere, que 140 es el 70% de 200. Ahora me piden calcular el 120% de 50. Yo la cantidad no la conozco, pero sé que el total, o sea, sé que esa cantidad se equivale al 120%, pero me dicen que el total, o sea, el 100% es 50. Deben tener ojo aquí de que los porcentajes son o verticales o ambos son horizontales. Deben tener eso. Pueden ser de ambas formas. Ambos verticales o ambos horizontales. ¿Ya? Entonces, multiplico cruzado, que sería 50%, 20% dividido 100 es 60. O sea, la cantidad 60 equivale al 120% de 50. Entonces les voy a pedir, muchachos, que cuando vean esta clase estudien bien los porcentajes. Si lo pueden hacer en forma mental, mejor aún, porque ahora vamos a hacer análisis con la ayuda de porcentajes. Así que ahora vamos a analizar lo que es porcentajes en el comercio, que está entre las páginas 109 y 111 de su libro. ¿Qué dice acá? ¿Para qué nos sirven los porcentajes a nosotros? Algo de esto lo tuvieron que ver ustedes en segundo medio, porque en segundo medio se ve cambio porcentual, algo casi idéntico a lo que estamos viendo ahora, aunque en segundo medio es un poco más complejo. Pero aplicar porcentajes, ¿para qué nos sirve? Dice como para decidir qué conviene más en una gama de productos. Saber cuánto estás gastando o ahorrando al escoger un producto. Calcular los descuentos reales de los productos que se ofrecen en el comercio o tener un mejor control de finanzas. Los porcentajes nos ayudan a optimizar recursos. ¿Cuánta plata podemos ahorrar si compramos un producto u otro si tiene descuento? ¿O qué producto elegir entre uno y otro? Por ejemplo, en el ejemplo 1 hay dos ofertas y dice que para debatir esto, bueno, me hubiera gustado que hubieran más alumnos en la clase, pero solamente en el debate les voy a dar una idea de cómo podría yo, al menos yo mismo, pensar la respuesta. Quizá ustedes no estén de acuerdo, ustedes sí estén de acuerdo. Pero, por ejemplo, a mí me dan una promoción donde dice lleve 4 y pague 3. O sea, ustedes compran 4 yogures, pero solamente pagan 3. En cambio, pagan los 4 yogures con un 25% de descuento. La pregunta es, ¿cuál de las dos promociones elegiría? ¿O en qué observarías tú para llevar un producto u otro? Porque suena muy atractivo que pagues 3 yogures en vez de 4 y te llevo los 4. Pero no totalmente dicen que los yogures en pack de 4 tienen un 25% de descuento. Técnicamente es exactamente lo mismo. Porque vamos a hacer un ejemplo ya con números. Supongamos que cada yogur vale 200 pesos y el total de los yogures sería 800, ¿cierto? 800. Pero en la práctica los yogures no valen 200. O sea, el pack no vale 800. Porque me dicen que pague 3. O sea, el total de estos yogures, todo esto vale
600 pesos. Porque estás pagando 3 y cada yogur vale 200. Pero ¿qué ocurre en este caso? ¿Qué pasa si el pack vale, o sea, cada yogur vale 200 por 4 yogures? Eso sería 800, ¿cierto? Pero tiene un descuento de un 25%. ¿Cómo aplico yo el 25% de 800? Es lo que acabamos de hacer. Regla de 3 simple. Digo, 800, yo sé que es el total, que es 100%. ¿Qué cantidad X equivale al 25%? X vendría siendo lo mismo que 800 por 25% dividido 100. Yo sé que eso es 200. El 25% de 200. Entonces, ¿qué hago con estos 200? A los 800 que tengo aquí, le descuento 200 porque me dice la palabra descuento. Me están rebajando el precio. 800 más 200 es lo mismo que 600. ¿No es lo mismo que el otro producto? Es lo mismo. Entonces, técnicamente, que tú lleves 4 y pagues 3, a 200 pesos cada yogur vas a estar pagando 600. En cambio acá, también vas a estar pagando 200, pero te lo dicen de otra forma. Pero pregunta, y vamos a analizar un poco la pregunta B. ¿Qué condiciones son más favorables en una u otra promoción? Por ejemplo, te puedo hacer la siguiente pregunta. ¿Qué ocurre si en vez de comprar 4, compras solamente 2? ¿Aplica el lleve 4 pague 3? Claramente no. Pero dice pack de 4 yogur en 25% de descuento. Pero ¿qué pasa si en vez de comprar 4 yogur lleva 2? ¿Podría aplicarse un 25% de descuento por 2 yogures? 2 yogures equivalen a 400 pesos. Y un 25% de descuento sería 100. Entonces te podrían salir 2 yogures, en vez de salirte 400 pesos, podrían salir solamente 300. ¿Por qué? Porque hay una posibilidad de que esa promoción, en vez de ser de 4 yogures, sea por 2. Y también se le puede aplicar un 25% de descuento. Es un poco una condición más favorable que otra. ¿Ya? Vamos a ir al segundo ejemplo. Dice, evalúa las afirmaciones de Pedro y Fabiola a partir de lo siguiente. Y esto es una pregunta que uno se ha hecho mucho tiempo y quiero que tomen conciencia de lo que voy a hablar. Alguna vez le va a pasar en la vida este ejemplo. El precio de un producto aumenta un 20% y luego por una oferta disminuye un 20%. Eso primero. El precio de un producto aumenta un 20% y luego por una oferta disminuye un 20%. Entonces hay dos respuestas para esto. Fabiola dice que el precio original
es mayor que el precio de la oferta. O sea, antes del 20%, el primer precio es más alto que el precio de la oferta, o sea, el precio final, después de que se aumentó el 20%. En cambio, Pedro dice que el precio final del producto es igual al precio original. Vamos a hacerlo con un ejemplo matemático. Vamos a suponer que un producto vale 10.000 pesos y ese producto sufrió un aumento de un 20%, o sea, 10% más, y aquí le vamos a colocar 20%. Entonces vamos a calcular el 20% de 10.000. Entonces colocamos aquí 10.000. Eso yo sé que es el 100%. Entonces, y que es el valor que estoy buscando, yo estoy buscando el 20%. Entonces yo sé que I es igual a 10.000 por 20 dividido 100%. Yo sé que I vale 2.000. O sea, el producto vale 2.000. O sea, el aumento es 2.000, perdón. Entonces el aumento del producto subió de 10.000 a 12.000. Pero después dice, y luego por una oferta disminuye un 20%. Por lo tanto, 10.000 vendría siendo el precio original y 12.000 es el precio final. Entonces, ¿ahora qué nos falta? Nos falta probar si con una disminución de un 20% volvemos al precio original o no. Entonces vamos a borrar esto. Y vamos a hacer de nuevo el cálculo, pero esta vez con 12.000. O sea, 12.000 menos un 20%. Ahora, ¿cómo calculamos esto? Yo sé que 12.000 es el 100%, pero el valor A. ¿Cuánto equivale el 20% de 12.000? Entonces A es igual a 12.000 multiplicado por 20 y eso dividido por 100%. Por lo tanto, ¿cuánto vale A? SA 12.000 por 20 dividido 100, el 20% sería 2.400 pesos. Si no me equivoco, 12.000, 2.400 pesos.
Entonces ahora le quito 2.400 pesos porque me dicen, y luego por una oferta disminuye un 20%. Eso estamos haciendo. Entonces ahora me queda a 9.800. Entonces vamos a debatir lo que dice Fabiola y Pedro. Dice, el precio original es mayor que el precio de la oferta. En cambio, Pedro dice que el precio final del producto es igual al precio final. Disculpe, me equivoqué. Este es el precio, perdón, este es el precio final. ¿Eh? Me equivoqué yo. Perdón, chicos, este es el precio final. Me dice Pedro que el precio final del producto es igual al precio original. O sea, 10.000 es lo mismo que 9.800. Eso está erróneo. Ahora, el precio original es mayor que el precio de la oferta. O sea, 10.000 es mayor que 9.800. Eso está correcto. ¿A qué conclusión se llega con esto? Que si tú tienes un producto y aumenta un X% y después el mismo producto disminuye un X%, el mismo número, por ejemplo, aquí aumentó un 20% y después disminuye un 20%, nunca va a llegar al precio original. Nunca va a llegar a 10.000. Nunca. Puede ser menos, pero nunca va a ser más de 10.000. Siempre va a ser menos. Siempre va a ser menos. Por lo tanto, lo que dijo Fabiola está correcto. Cuando tú aumentas un porcentaje algo y después disminuyes el mismo porcentaje, nunca vas a volver al número original, tal como vimos acá. Si ese 10.000 aumentó un 20%, te dio 12.000, pero después de ese 12.000 le aplicaste de nuevo 20%, no volvió a 10.000, volvió a 9.800. Es un poco la conclusión que se llega con el ejercicio 2. Y eso es solamente aplicando regla de 3 simple y porcentajes. ¿Ya? Entonces ahora vamos a leer algunas afirmaciones y después vamos a leer lo que es presupuestos y planificación, la primera parte solamente, y con esto terminamos la clase de hoy. Vamos a ver algunos ejemplos y vamos a debatir si estamos de acuerdo o no. Al menos como profesor, si estoy de acuerdo o no, de la parte más personal, no tanto cálculo, pero con la ayuda de los porcentajes. Dice, los consumidores prefieren una oferta de una cantidad extra de un producto en vez de una reducción en el precio, aunque el ahorro sea el mismo. O sea, por ejemplo, si tengo una galleta, me pueden ofrecer una galleta más grande, un poquito más grande, o en vez de que la galleta sea más chica, pero me ahorro plata. Eso depende de cada uno, depende de la necesidad de la persona. Depende si esa persona quiere una galleta o si su prioridad es ahorrar. Aunque aquí dice el ahorro es el mismo. Depende de las prioridades. Algunos pueden querer más cantidad, otros pueden querer reducción de precio. Eso es muy relativo, muy relativo. Depende de la necesidad de la persona. Dice, es mejor presentar un descuento como la suma de los porcentajes
que como el descuento simple. En este caso tienen que hacer un ejemplo en forma numérica. Por ejemplo, si tienen, no sé, una polera que vale 10.000 pesos. Y esa polera le aplican el 25%. Esa polera, bueno, los cálculos ustedes lo van a tener que ver. Si se le aplica un 25% de descuento, esa polera va a quedar en 7.500. Pero a la vez, si aparte de los 7.500 le aplico un 20%, esa polera va a quedar en 6.000. Pero si esa polera, que vale 10.000 pesos, como dice el ejemplo, le aplico directamente un 40%, esa polera rápidamente va a tomar por 6.000 pesos. O sea, primero un descuento de un 25% y después aparto un 20% sobre ese precio, es lo mismo que un descuento de un 40%. O sea, es exactamente lo mismo. Para algunos, ese 40 puede representar una gran rebaja. Para otros, la secuencia de porcentaje de descuento puede representar también una gran ventaja. Pero si lo llevamos a números, es exactamente lo mismo. Vamos a ir al ejemplo que está en azul abajo. Si un competidor decide lanzar un producto con un descuento de un 20% cambiando su diseño, este será más atractivo para los consumidores que una oferta del mismo producto con un 25% extra. Es decir, esta persona, este empresario o este dueño de un negocio, pone un tremendo letrero. Bonito, palabras bonitas, llamativo. Igual que ustedes cuando van a una tienda comercial. Letreros grandes, tanto de descuento, 20% de descuento, así en grande. Pero para otros es más atractivo que ese producto, en vez de tener un 20% de descuento, tenga un 25% en cantidad. Un cuarto más de cantidad. Esto se da sobre todo en los productos que son para comer, en los productos de primera necesidad o cuando van al supermercado. Eso también depende de la mirada que tenga la persona, porque una persona puede o ahorrar el descuento del 20%, que es lo mismo, u otra persona le puede ser más atractivo que el producto sea más grande, que tenga un 25% extra por el mismo producto. Una mirada, dos distintas. Quizás puedes ahorrar o también puedes ahorrar, pero teniendo más. Dos puntos de vista distintos. Y en rojo dice, los consumidores parecen percibir que un incremento de un volumen de un producto, o sea, el tamaño de un producto de un 33%, o sea, un tercio más grande, es equivalente a la reducción de un precio en el precio de un 33% aparentemente porque el porcentaje es el mismo. Les voy a hacer una pregunta real, porque esto parece obvio, pero no es nada obvio. ¿Se han fijado que las bebidas de Coca-Cola de 600 ml valen aproximadamente 900 pesos y las bebidas de 2 litros o 2000 ml, que es lo mismo, valen aproximadamente 1.300 pesos? Pregunta, si la cantidad de bebida es más del triple de la bebida de 600, ¿por qué eso no se refleja en el precio?
¿Se han preguntado eso alguna vez? ¿Por qué esta bebida de 600 ml, perdón, la bebida de 2000 ml es el triple de grande y de cantidad que la bebida de 600 ml? ¿Por qué eso no se refleja en el precio? Puede ser un poco parecido a esta, de que, un producto que sea un tercio más grande es lo mismo que comprar ese producto, pero con un 33% de descuento. Yo diría que eso es muy alejado de la realidad, desde el punto de vista mío. No sé si hay un producto que se aplique a esto, pero para mí por lo menos es raro que ver algo parecido. Es más común esto, en el caso de las bebidas, de los jugos, de la agua mineral, etcétera, etcétera, etcétera. Es una pregunta más que nada para reflexionar esto. Usted no, quizás en esta parte no, pueden no estar de acuerdo conmigo, puede ser válido, pero puede ser una referencia de ayuda para su guía. Vamos a iniciar otra parte de la guía y solamente lo voy a dejar esto como resumen, que es presupuestos y planificación, que aparece entre las páginas 113 y 118. Porque sobre todo en este tiempo, muchachos, muchas familias lamentablemente han tenido que buscar estrategias para ahorrar dinero o utilizar el dinero o el sustento de su hogar en forma más eficiente. Como dice acá, un presupuesto, todos hacen presupuesto, su mamá, sus familiares, presupuesto, por ejemplo, cuánto voy a gastar en comida, cuánto voy a gastar en las cuentas básicas, cuánto voy a gastar en el médico, cuánto voy a gastar en benzina en el auto, de los que tienen auto. Esas personas en rigor están haciendo un presupuesto, o sea, están destinando una cantidad específica de dinero a un bien, a un servicio o a un gasto. Como dice acá, es un instrumento para gestionar nuestra economía. En él se describen los ingresos esperados y por otro, los gastos previstos durante un periodo de tiempo. Entre los gastos se considera una cantidad como ahorro para proyectos personales y como fondo de emergencia. Esto, cuando dice proyectos personales y fondo de emergencia, a veces se puede, a veces no. Porque a veces uno quisiera comprar cosas personales que son gustos, pero otros que son necesidades. Por ejemplo, comprar un cepillo de dientes cada cierto tiempo, eso no es un gusto, es un gasto, porque el gasto siempre lo tienes que hacer cada cierto tiempo, pero lo tienes que hacer el cepillo de dientes. ¿Ya? Como dice abajo, una vez que está elaborado el presupuesto, o sea, destinar las cantidades a ciertas cosas ya definidas, se debe comprobar la relación entre gastos e ingresos. Si los ingresos, o sea, lo que yo gano quizás por un sueldo mensual, es mayor que mi gasto, estoy ahorrando. Otra cosa es qué haces con ese ahorro, porque si lo vas a gastar, por ejemplo, en algo, en una polera que no vas a usar nunca, eso es un gasto. En vez de ahorrar, estás gastando en algo que quizás no vas a usar. Si los ingresos son mayores que los gastos, estamos ahorrando. Si gastamos más de lo que nos ingresa en plata, hay que analizar si se trata de algo accidental, un mes con imprevistos importantes o es habitual. Esto suena muy sencillo, muchachos, para la vida cotidiana, para uno como persona. Pero cuando uno está en una empresa, esto es complejo. Imagínense, ni hablar del gobierno que maneja miles de millones de dólares. Es muy difícil identificar cuando ellos tienen gastos accidentales o gastos habituales. Pero si lo llevamos a la economía de la familia, es mucho más fácil.
porque en rigor si yo quiero ahorrar, es porque mis ingresos tienen que ser mayores que mis gastos. Pero esa plata que estoy ahorrando la debo dejar en alguna parte, no gastarla en otra cosa. Como dice ahí. En este último caso iremos agotando nuestros ahorros y tendremos que tomar decisiones para ajustar nuestro presupuesto. O sea, debemos tomar decisiones que permitan gastar menos. En comprar menos ropa quizás, gastar menos electricidad, gastar menos agua quizás, lavar menos seguido, cambiar las ampolletas por ampolletas LED que son más económicas y son mucho más eficientes. Muchas estrategias hay para tomar decisiones y para ahorrar y para no gastar más. Como dice ahí, si los ingresos son mayores a los gastos, tenemos superávit o ahorro, tenemos un equilibrio cuando nuestros ingresos son iguales a nuestros gastos y cuando gastamos más de lo que ganamos es un déficit. O sea, tenemos que sacar plata de algún lado para tapar eso hoyo. Entonces, como dice acá, cada persona en particular o cada familia en particular tiene su propio ingreso, su propio gasto, su propio superávit y su propio déficit en particular. Nada es igual, porque depende, no sé, depende de muchos factores. Depende cuántas personas viven en una casa, del tamaño de la casa, depende cuántos electrodomésticos tengan, depende el uso del agua también, cuántos litros de agua o metros cúbicos de agua utilizan al mes. El uso de la electricidad en forma diaria también es importante, porque, por ejemplo, hay electrodomésticos que gastan mucho, plancha, refrigerador, secadora de pelo, aspiradora, que gastan muchísimo en electricidad, plancha. Y vamos a leer esto. Vamos a terminar con el ejemplo 4, ya el ejemplo 5 y lo que es la página 4 de la página 3 y 4 de la guía lo dejaremos para la próxima semana. Dice, ordena las funciones anteriores según la importancia que se le asignen a cada una. Tenemos controlar los gastos, planificar el futuro, conocer la situación económica y gastar en forma inteligente. Si quizás esto no todos van a tener el mismo orden y se entiende, porque para algunos es importante planificar, para otros no. Para otros es importante gastar en forma inteligente, para otros no. Para unos es importante controlar lo que gastan, para otros no. Para unos se autoconocen en su situación económica, para otros no es tan relevante. En mi caso, si usted me pregunta la función de un presupuesto familiar, siempre yo partiría por conocer la situación económica. ¿Cuánta plata tengo? Y a partir de mi situación, yo puedo planificar, controlar y gastar. Entonces, conocer una situación, conocer cuánto gasto, cuánto gano, eso parte de todo. O sea, conocer mi situación económica, partiendo por eso. Segundo, antes de controlar o de gastar, sería bueno planificar. Planificar antes de controlar, porque controlar es cuando ya estás gastando plata. Planificar el futuro, planificar cuánto voy a gastar en esto, cuánto voy a gastar en esto otro. Y con los meses uno se va regulando. Después sería controlar los gastos y después gastar en forma inteligente. Gastar en forma inteligente. Entonces, controlar los gastos es mantener gastos en función de los ingresos. O sea, lo que gasto depende de los ingresos que yo tenga.
priorizar, reducir cosas, eliminar gastos innecesarios o incluso gastar en forma inteligente. A veces hay que decir no a algunas cosas, sobre todo cuando, si me preguntan en caso personal, yo a su edad, a veces tenía un presupuesto había trabajado, tenía 20.000 pesos para algo. Bueno, en ese tiempo 20.000 pesos valían mucho más que ahora. Ahora es como 30, 40.000. Y a veces tenía que priorizar por una cosa o por otra. O a veces no gastaba. Uno con los años se vuelve más inteligente en los gastos. Porque a veces uno gasta y a veces esos gastos son tan innecesarios que uno se arrepiente en gastar la plata que uno tenía. Por ejemplo, en comprar una zapatilla de 80.000 pesos y la usa 2, 3 veces al año. Es un gasto más que estúpido. Siendo que esa misma zapatilla me puede comprar una de 30.000 pesos y me ahorro 50. Y esos 50.000 pesos que me estoy ahorrando los uso para otra cosa, por dar un ejemplo. Como para concluir, en cada situación, en cada familia, en cada hogar hay su propio ingreso, su propio gasto, su propio déficit o superávit. Cómo controlarlo o cómo equilibrarlo, cómo gastar en forma inteligente o planificarlo, depende de cada uno de ustedes según su rutina, según su familia, según sus prioridades. La próxima semana, muchachos, vamos a analizar algo brevemente de esto, sobre todo lo que es gasto. Vamos a analizar lo que es gasto fijo y gasto variable, algo que no está en la guía, pero se los voy a enseñar igual, un pequeño concepto cuando se refiere a gasto fijo o cuando se refiere a gasto variable. Vamos a analizar también el ejemplo 5. Vamos a analizar los conceptos de índice de precio al consumidor, unidad de fomento, unidad tributaria mensual y unidad tributaria anual. Vamos a hablar mucho de lo que es el IVA, que se me olvidó colocarlo, pero lo voy a mencionar igual. Cómo el IVA afecta a nuestra economía, cómo el IVA desequilibra muchas veces las planificaciones, cómo el IVA a veces altera los gastos. El IVA, el impuesto al valor agregado, el famoso IVA. Y también la próxima semana vamos a ver lo que es remuneraciones y descuentos legales, cuando un trabajador es independiente, cuánto es dependiente, y de acá el trabajador dependiente vamos a ver y analizar una, una liquidación de sueldo. Algo que ustedes cuando entren a la vida laboral, bastante que les va a servir, muchachos. Así que